¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en el primer piso del Malva, un museo muy interesante que hay en la ciudad de Buenos Aires. Detrás mío estás viendo un mural que refleja un día histórico, clave de la historia argentina y del peronismo. La masacre de Ezeiza, ocurrida el 20 de junio de 1973. Lo que vas a ver a continuación es precisamente lo que refleja este mural. Es decir, una historia oscura, siniestra, que ha provocado muchísimas muertes. Tantas muertes que aún no hay datos oficiales de cuánta gente resultó muerta y herida en esa masacre. Y en definitiva, a partir de ese hecho histórico, una serie de actos políticos que llevaron a la renuncia de Cámpora, que era presidente en ese momento, y a la llegada al poder de Juan Domingo Perón. Entonces, lo que vas a ver a continuación es un documental inédito con imágenes nunca vistas, donde vas a observar cómo se desarrolló ese día que ha marcado a fuego la historia del país. Entonces, el documental Ezeiza, la masacre. 20 de junio de 1973. Desde el palco oficial, copado por los sectores más reaccionarios del justicialismo, se baleó a la multitud que había asistido al encuentro con Juan Domingo Perón. El descontrol que se produjo fue tal que aún hoy no se sabe la cantidad exacta de muertos que quedaron en el campo. Y en determinado momento se escuchan tiros. Ni muchos ni pocos, tiros. Para evitar que esa columna quede adelante, es que los del palco primero empiezan a pegar y después empiezan a disparar. Y la fui cubriendo a mi hija y las balas llovían. Hasta que por ahí cayó un compañero que le pegaron en el tobillo un tiro. Me acuerdo que a un chico lo hirieron en el pecho. Me acuerdo que a otro se había hecho pis encima del susto. La masacre aceleró el fin de la presidencia de Héctor Cámpora y marcó el inicio de una guerra interna entre dos tendencias peronistas que en pocos meses se trasladaría a todo el país. El miércoles 20 de junio de 1973, el general Juan Domingo Perón emprendió desde España su definitivo retorno a la Argentina. El destino, una fiesta popular, el ansiado encuentro del pueblo con su conductor. Quizás lo más importante cuando me dio ese periodo histórico era la enorme esperanza que había en los jóvenes y en el conjunto de la sociedad acerca de que se iniciaba un momento de grandes realizaciones. En la intersección al camino que conduce a la ruta 205, sobre el puente El Trébol, en la autopista de Ezeiza, a 3 kilómetros aproximadamente del aeropuerto internacional, se va a levantar el gran palco. Un palco que deberá albergar a la comitiva, la Orquesta Sinfónica Nacional y la prensa toda que se dará cita en tan importante acontecimiento. Por eso, en esta tan ansiada y fervorosa comunicación, el único orador en este acto será Juan Domingo Perón. El 20 de junio llegó ese glorioso y esperado día, y como militante, emocionado, entusiasmado, y como miles, se habla de 4 millones de personas, asistí a Ezeiza para recibir al general Perón. Ezeiza tiene una rápida forma en que se van realineando y se cambia, digamos, muchas reglas de juego, o si querés, se cambian las piezas del tablero. Perón volvía, pero ya no era el mismo hombre de 1945 cuando asumió por primera vez la presidencia. Ya no era un joven coronel que intentaba seducir a los obreros argentinos o a los pobres argentinos con ciertas políticas de beneficios sociales y de un poco más de participación política,
sino que, bueno, era el tipo que había marcado ya a esa altura 30 años de la historia argentina, que había sido el objeto de casi 2 décadas de luchas por su regreso a la Argentina. El Perón real estaba en el exilio, pero el mito de Perón era el lugar de referencia para cualquier hecho de resistencia o de oposición al régimen. Esa violencia, hermanos, los pueblos, no es violencia, es justicia. Una cosa era un país que estaba armando una estructura social, como en el 45, con la llegada de lo que entonces se llamaban los cabecitas negras, los trabajadores del interior que vinieron atraídos por el desarrollo industrial de las grandes ciudades. Y otra cosa muy distinta es la Argentina del año 73, donde era también muy fuerte la presencia de organizaciones estudiantiles y políticas de una izquierda que podríamos llamar, grosso modo, no sé, guevarista o revolucionaria o insurreccional o como sea, pero que hicieron que el movimiento peronista tuviera una composición mucho más compleja y con mucho más peso de ese proyecto socialista dentro de su interior. Los que formamos parte de la juventud peronista sentíamos que estábamos iniciando una transformación profunda de la sociedad, que con el gobierno de Cámpora había llegado el pueblo al poder y que iniciamos una profunda transformación de nuestra patria. Por un lado hay un nexo entre este peronismo revolucionario y el viejo peronismo revolucionario de Evita, de Jaureche, de Cook, que viene de la resistencia, y un sector que proviene de todo este nuevo caldo de cultivo que tiene que ver básicamente con la revolución cubana, con el Che Guevara y la aparición de una guerrilla latinoamericana que está mucho más involucrada con las ideas del socialismo marxista que con las viejas ideas del peronismo. El 20 de junio de 73, según mi criterio, se produjo un quiebre, un punto de inflexión en el peronismo entre la patria sindical y los movimientos guerrilleros. La izquierda del justicialismo enarboló entonces la teoría del cerco, un cerco que inmovilizaba a Perón y estaba formado por su esposa Isabel y su secretario privado, ya ministro de Bienestar Social, José López Rega. Es un poco patético pensar que ellos podían liderar un cerco. Ahora, algo había que decir, porque ningún peronista podía desconocer que el líder estratégico era Juan Domingo Perón. Entonces, bueno, elegantemente Montoneros encontró en esta teoría del cerco, digamos, una especie de, bueno, excusa para no ir al fondo. Lo que se estaba por dirimir era quién impactaría más sobre Perón. ¿Está creando usted algún dirigente en la República Argentina que pueda tomar sus banderas, alguien que lo pueda seguir? Es como continuidad de una línea política, más que nada. De acuerdo a la costumbre que nosotros cultivamos en el justicialismo, eso no es un asunto que depende de mí, sino del justicialismo. Yo soy jefe porque me han puesto de jefe a mí, ¿no? Pero yo no soy, diremos, tata Dios para disponer dentro del justicialismo quién me ha de heredar o quién no me ha de heredar. Eso es una cuestión de ellos, una cuestión del movimiento. Se sabía que Perón en general lo que hacía era manejar su movimiento como podía, tratando de eso, de darle espacio a los que le demostraban que merecían ese espacio o que lo iban a arrebatar de algún modo. Y me parece que la política de toda la tendencia revolucionaria, como también se la llamaba, en esos meses de mediados del 73, consistía en mostrarle a Perón esa fuerza. En esas condiciones se iba a producir el regreso de Perón al país. El día era el 20 de junio. Ahora desde otro ángulo estamos ubicados en el palco mismo donde estará el general Perón. Esta va a ser la visión que tendrá de su pueblo congregado para darle la bienvenida definitiva al país. Es curioso ver, en primer lugar, cómo se establece el comité que va a recibir a Perón, ¿no? Lo integran 5 personas y no organizaciones, cosa muy rara en esa época, que en general eran representantes de organizaciones. Entonces, esto es llamativo. De las 5 personas, 2 son
digamos, la tradición del bandorismo, que son Rucci y Lorenzo Miguel. Otra es Norma Kennedy, que muy mal representa a lo que había sido la rama femenina y el protagonismo femenino, porque de alguna manera si Evita hubiera vivido en ese entonces jamás hubiera estado cerca de Norma Kennedy. El quinto representante era Juan Manuel Abal Medina, que hasta hacía poco tiempo había sido secretario general del Partido Justicialista. O casualidad, la noche anterior a la llegada de Perón, él estaba caminando con un diputado vinculado a la Juventud Peronista y lo atropelló un auto. Conversamos con el teniente coronel Jorge Osinde, uno de los integrantes del comité de organización del regreso definitivo al país del general Perón, que nos va a dar detalles muy concretos. La derecha peronista y sus representantes en la organización del acto del 20 de junio, sobre todo Jorge Osinde, Norma Kennedy y demás, querían tener el control absoluto de la situación. Está previsto que se mantenga despejado el acceso a la ruta 205 que se comunica con el aeropuerto, por la cual solamente transitarán los coches de los invitados especiales y del periodismo. Entonces no les servía que la Policía Federal, que en ese momento estaba disputada, el ministro del Interior estaba bastante cerca de la conducción montonera y demás, estuviera a cargo de la cuestión. Entonces lo que hicieron fue rechazar su participación para poder manejar la situación a su gusto. El gran error de la provincia de Buenos Aires entonces y del jefe de policía, que era Julio Trosler, un sobreviviente de José Suárez, es ceder parte del control de ese acto, de la seguridad de ese acto. Entonces, presuntamente la seguridad se encarga Osinde, que la hace con lo que van a hacer después las bases de las 3A, con gente del Ministerio de Bienestar Social y con un sindicato muy pequeño que era el SUTACA, el Sindicato Único de Trabajadores del Automóvil Club, que es el que presta los móviles y es el que brinda las comunicaciones entre la gente del palco. Sí, yo soy coordinador, compañero periodista del Ministerio de Bienestar Social, como parte de una coordinadora nacional. Bueno, nosotros, rompiendo viejos esquemas de esta casa, esquemas atados al sistema liberal, ponemos este ministerio a disposición del pueblo, porque consideramos que no hay bienestar social sin soberanía popular. Algunos miembros de la cúpula del justicialismo se dedicaron a complotar. La derecha peronista trataba de difundir la idea de que la izquierda peronista y marxista estaba esperando que llegara Perón para matarlo. Otros, como Osinde, estaban concentrados en determinar cuáles serían los estrictos pasos a seguir en el acto de recepción. Teniente coronel, perdón, ¿este acto es solamente para peronistas? No. El general Perón ha expresado en forma reiterada, como base fundamental a todo esfuerzo positivo, lograr la unidad nacional. De consiguiente, el Movimiento Nacional Justicialista, a través de todas sus directivas, hace una invitación al pueblo de la patria para que concurra a este acto. El día anterior a la llegada de Perón fue de una emoción muy grande. No se durmió esa noche, había que venir. Y vivimos esa noche como una noche de velar las armas. No dormíamos, nos juntamos a la noche, a 10, 11 de la noche, fuimos a cenar, a comer y esperar. Y bueno, y vinimos a la madrugada. Desde el 19 de junio, cientos de miles de argentinos se movilizaron hacia Ezeiza para celebrar el regreso de Perón. Se estima que aquí se nuclearán alrededor de 2 millones de personas. En tal sentido, en todas las provincias se están organizando caravanas de gente que llegará aquí. El Ministerio de Bienestar Social, a cargo de López Rega, tenía todo bajo su estricto control. Señor, ¿qué medidas ha tomado el Ministerio de Bienestar Social? Bueno, que yo sepa, son 100 puestos móviles y fijos, sanitarios y 7 hospitales de campaña. ¿Qué otra cosa nos puede decir de esta fiesta popular? Lo único que le puedo decir, que usted me dice que quiere decir algo más, que a ver si se puede salvar Racing a la que viene el general Perón, porque yo soy de Racing. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Veníamos acá caminando con
distintos jóvenes, se calculó de la zona sur nomás, más de 500.000, contando toda la zona sur, incluida La Plata. La de la zona sur y La Plata vino desde aquel lado y confluía por este lado hacia el Puente 12. Vinimos de Quilmes a recibir a nuestro líder, que por segunda vez volvía a la Argentina, 20 de junio del 73. Salimos del barrio Colino, un grupo aproximadamente de, por hablar de colectivo, en aquel entonces veníamos en camión, en lo que se pudiera. Del barrio salimos más o menos unos 10 colectivos, nos juntamos con otros compañeros y íbamos coordinando para venir en caravana. La de Capital directamente fue una movilización multitudinaria que se encolumnó desde la Richeri y vino hasta el Puente 12. Si bien cuando Perón es derrocado por la Revolución Libertadora en el año 1955, yo era un chico de 7 años, ¿qué podía saber de Perón? Nada. Muchos de los jóvenes que estaban allí tampoco sabían nada, pero provenían de hogares peronistas que habían estado muy bien durante la época de Perón, lo que significaba que lo esperaban con una gran ansiedad y con una gran necesidad de participación que no habían podido tener durante el gobierno de Lanusse. Bueno, soy peronista porque pienso que un pueblo durante 17 años no se puede equivocar. De la manera que lo ha votado masivamente al general es que ha sido el mejor gobierno que hemos tenido en estos 17 años. ¿Evitás? Sí, soy de la Juventud Peronista. Gracias y les deseo muy feliz estadía. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Luego de casi 2 décadas de proscripciones, parecía que todo el país quería estar cerca de Perón. Yo pertenecía a la José Podestá, yo no era militante peronista, era simpatizante dentro de que, como digo yo, el peronismo abarcaba 360 grados, siempre había algún lugar para poder identificarse. Pero ante este espectáculo del pueblo, de la afluencia del pueblo que se está llevando hasta acá, ¿qué pensás del futuro del país? ¿Qué te significa todo esto? Bueno, yo creo que en la medida que marchemos todos juntos, todos de todos lados y organizados, y partimos todos para el mismo arco como estamos haciendo, va a funcionar todo. Una correntada de gente, me acuerdo que eran miles y miles por todos lados, se decía que fue 1 millón de personas de Seiza y que era un récord que no sé si se mejoró eso. Había toda una efervescencia, una esperanza, fantasía, de todo metido ahí. Muchísimas gracias, unirnos de alguna manera y esta es la única oportunidad. Esperemos que así sea, vamos a hacer fuerza a todos. Gracias, hasta luego. Nace un nuevo día, pero no es un día igual a otro. Este es luminoso, histórico, argentino. Perón vuelve. Un clima de fiesta al impulso de este hermoso día de sol se está viviendo en esta memorable mañana del 20 de junio de 1973. Estamos terminando este primer bloque de este documental exclusivo que tiene que ver con el 20 de junio de 1973 y la masacre de Seiza. Hay un hecho puntual que vale la pena destacar para que adquiera aún más valor la segunda parte del documental que vas a ver después de la tanda. Ese hecho puntual es el siguiente. Vos pensás que Perón estuvo fuera de la Argentina, fuera del poder durante 18 años y regresaba de su exilio en Madrid a la Argentina para, sin ninguna duda, venir a morir aquí a Buenos Aires. Y iba a ser una fiesta popular donde el pueblo peronista se iba a encontrar con su líder tras tantos años de exilio, soledad y lejanía. Y sin embargo esa fiesta terminó en una tragedia. Ese es el hecho puntual a destacar y a tener en cuenta. ¿Por qué desde el poder aún más oscuro se hizo mutar esta fiesta popular en una verdadera carnicería, en una verdadera cacería de aquellos que en definitiva querían encontrarse con su líder, recordar viejas épocas y pensar en definitiva en el futuro? Vamos al corte entonces y cuando volvemos, segundo bloque de este documental exclusivo, Ezeiza.
la masacre. Segundo bloque de esta edición de Documenta, hoy con un documental exclusivo sobre la masacre de Ezeiza, ocurrida el 20 de junio de 1973, el día en que el general Perón regresaba definitivamente a la Argentina. Lo que vas a ver a continuación es una muestra de lo que luego se repitió durante meses y meses en la Argentina hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lo que vas a ver es el enfrentamiento frontal, sin ningún tipo de eufemismo, entre las organizaciones armadas, entre ellas Montoneros, y lo que luego se conoció como la AAA, encabezada por López Rega y la jerarquía sindical. Entonces, segundo bloque de este documental exclusivo, Ezeiza, la masacre. Es una de las tantas notas simpáticas. ¿Quién no quiere tener una foto de recuerdo teniendo como fondo la foto del general Perón y de su mujer? Nosotros cantamos con la marcha peronista con dos estrofas que se cantaban en la época y que expresaban este punto de vista de la juventud peronista. Ayer fue la resistencia, hoy Montoneros y FARC, y mañana el pueblo entero en la guerra popular. Na, 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 y evita en el corazón, Montoneros, patria o muerte, dar la vida por Perón. El día había llegado. Luego de 18 años de exilio, el general Perón regresaba al país. El pueblo quiso estar cerca de su líder y fueron a su encuentro. A pocas horas de la gigantesca e imborrable recepción que tendrá el teniente general Juan Perón, en distintos puntos de la capital y Gran Buenos Aires se reúnen los trabajadores argentinos para movilizarse en grupo, unidos, todos, hasta Ezeiza. El pueblo con Perón y Perón con el pueblo. Y ese encuentro, todos los que hemos militado en el peronismo le dábamos una potencialidad extraordinaria. Perón vuelve, y esas dos palabras tienen exactamente la fuerza de un país que en cuenta regresiva espera la llegada de su líder. Todo estuvo dispuesto para la fiesta, pero el palco desde donde hablaría Perón se había tornado un blanco demasiado apetecible. Todos querían estar allí, cerca, para demostrar quién tenía más fuerza. Dentro de esa idea de ir a Ezeiza a mostrarle a Perón que éramos muchos y fuertes y que tenía que darnos bola, una de las cosas centrales era ocupar toda la zona más cercana al palco desde donde se suponía que Perón iba a hablar a la multitud. Porque era la ocasión de, con pancartas, con consignas, con presencia, mostrarle ese peso de movilización que la juventud peronista efectivamente tenía en ese momento. El 20 de junio del 73 fue un día radiante, un día espectacular. Habíamos ido varias veces hacia el palco, habíamos hecho notas. Aquí podemos mostrar la contracara de lo que consignáramos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Estamos rodeados de un clima de fiesta que ahora vamos a mostrar a Pedro. Y desde aquí, a escasos 500 metros del palco que se ha instalado para que el teniente general Perón se dirija a su pueblo, vemos una afluencia de público realmente enorme. Hacia ella vamos a ir. Y desde allí trataremos de describir a ustedes qué se siente al ver por vez primera, cuando se trata de gente joven como nosotros, semejante cantidad de gente que viene a demostrar su admiración
por una persona. No puedo precisar exactamente la hora, a mí se me ocurre que fue alrededor del mediodía. Estábamos en la parte de atrás del palco, mirando hacia el lado de General Paz. Y yo veo sobre la derecha del palco 2 o 3 ambulancias de color verde, que eran de la Unión Obrera Metalúrgica, y veo que varias personas, entre ellas un teniente coronel de apellido Sinde, empiezan a bajar armas. Cuando llegábamos ya acá cerca, estábamos viendo que había movimientos raros, y resulta que me dice un compañero que en la CGT habían repartido armas y que estaba un tal coronel Osinde con intención de reprimir. En realidad el palco estaba completamente controlado por Jorge Osinde, Ciro Ahumada y por Brito Lima, que tenía un grupo comando del CDO. Unos fueron a pelear como si fueran a la guerra, y otros fueron a pelear, como diría después Lorenzo Miguel alguna vez, solo con armas cortas, como si fuéramos a una reunión de amigos. Y efectivamente la JP, los montoneros y demás fueron como a pelear en una reunión de amigos, con armas cortas pocas, o sea, muy escasamente armados, un poquito organizados, pero tampoco mucho, no más que para otras movilizaciones que habían tenido lugar en ese mismo periodo. Entonces me cayó mal porque no vinimos preparados por ahí con los elementos que hubieran sido necesarios para ese enfrentamiento. Nos desviamos cuando llegamos a este punto más o menos hacia el palco donde estaba Leonardo Fabio haciendo de locutor. La gente de Bandor y Rucci había prometido llevar decenas de miles de la pesada sindical, básicamente de la UOM, y que con algunas armas y sobre todo su presencia de pesados iban a convertirse como en el dique de contención de la izquierda peronista. La derecha armó una estrategia militar muy sofisticada, contrató, siempre se dijo, aunque nunca pudo terminar de probarse, pero es casi seguro que así fue, mercenarios extranjeros entrenados en la guerra de Argelia. De modo que los que estaban arriba del palco eran cuadros de la represión, los que después iban a integrar básicamente la AAA. Mientras la multitud seguía llegando a Ezeiza y se trataba de conquistar los lugares más cercanos al palco, en el hotel del aeropuerto las condiciones eran muy distintas. Era entonces, una vez más, el cuartel general de la derecha peronista que había copado el comité de organización del acto del 20 de junio. Desde allí condujeron las operaciones, daban todas las órdenes y demás. Desde el palco oficial hacia la General Paz se calcula aproximadamente en 1.800.000 personas la concurrencia. Sin embargo, desde dicho palco hacia este aeropuerto, como pueden apreciar ustedes en imagen, la cantidad de gente es sumamente escasa. Nosotros nos sentamos arriba de las mantas para preparar los sándwiches, esas cosas que habíamos traído, mate, etcétera. El Ministerio de Bienestar Social había tomado recaudo, según lo hiciera público, desde hace más de 10 días. Realmente la organización sanitaria en beneficio de la población que se ha dado cita aquí es estupenda. Cuando atrás nuestro venía una columna justamente con una bandera muy grande de Montonero, y fue la que medio quiso copar el palco. Creo que eso fue un error de los compañeros montoneros. El conflicto se produce cuando la columna sur de la Juventud Peronista entra por la 205 hasta donde está el puente, que es donde está el palco. Y la columna era enormemente numerosa. Y esa columna viene encabezada por un gran cartel que decía Montoneros. Y entonces, para evitar que esa columna quede adelante, es que los del palco primero empiezan a pegar y después empiezan a disparar. Desde el palco y desde unos árboles. Y en determinado momento se escuchan tiros. Ni muchos ni pocos, tiros. Y los estampidos empezaron a aumentar. Y de pronto vemos que viene la gente en desbandada corriendo. Era llegar con todo el trabajo que dio llegar, tirarse a dormir y nos despertaron tiros. Tiros que eran como silbatos así, que claro, estábamos a 100 metros de la cosa y entonces
tiros y desbande. Es muy difícil reconstruir los tiroteos porque los primeros tiroteos salían del palco y después había una cantidad de grupos que actuaban como grupos de caza. Andaban concretamente las ambulancias del Ministerio de Bienestar Social de López Rega, andaban con gente armada que se bajaba a disparar ya con objetivos más o menos prefijados y por supuesto las que eran ambulancias realmente elegían a quienes iban a curar o llevar a los hospitales y a quienes no. Una vez que comienzan los tiroteos, obviamente hay una gran confusión. Además los tiros son desde el palco hacia la multitud, desde las zonas arboladas hacia la multitud, desde el hogar escuela hacia la multitud. O sea, todo esto estaba muy bien planificado. Desde ese momento, bueno, fue una locura. Yo agarré a mi hija que tenía 7 u 8 años y apuntamos para el monte que estaba para aquel lado, digamos, un poco, no de frente al palco, sino medio al costado. Y la fui cubriendo a mi hija y las balas llovían. Hasta que por ahí cayó un compañero que le pegaron en el tobillo un tiro. Una chica que estaba un poco más adelante, pero que veías el montón de gente auxiliando a alguien y era una bala que le pegó en la cabeza y cayó así, se desplomó. Y de pronto dijimos, bueno, hay que irse, la consigna era irse. Y bueno, con un dolor en el alma, con tristeza, con angustia, no sabiendo qué pasaba, se sentían los tiros, la gente se iba, se empezaron a sentir ambulancias, las sirenas de ambulancias. Bueno, una situación de caos y de desorden gigantesco. Me acuerdo que a un chico lo hirieron en el pecho, me acuerdo que a otro se había hecho pis encima del susto de la... porque era mucha gente y muy así, el desbande era muy fuerte, muy pesado. Había un tipo con pinta así como de matón que corría por ese sector tirando con una 45, una pistola grande, no sé, parecía una 45. Y en un momento se le acabó el cargador. Y entonces hizo así para cambiar el cargador. Y cuando hizo eso se le tiraron, no sé, mucha gente arriba. Y era gente como, digo, gente suelta que seguramente estaba muerta de odio porque le estaban impidiendo volver a encontrarse con Perón. Se le tiraron arriba y le empezaban a pegar. Y en un momento alguien agarró un tronco que estaba por ahí y se le partió el cráneo. Yo decido subir para ver qué pasaba. Y en realidad lo que vi fue que la gente que estaba al pie del palco, a mi criterio, se habían como echado cuerpo a tierra. Nunca supuse que los habían matado. Nunca supuse. Llegamos al hotel, empiezan a pasar las horas y llegaban al hotel unos Dodge 1500 azul marino que pertenecían a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y adentro traían gente reventada, pero no de ellos, sino de los jóvenes. O sea que en el viaje los atrapaban, los metían en el coche, los molían a culatazos, los entraban al hotel y se los llevaban a un piso superior. Aquel edificio era donde estaba el Hotel Internacional, ahí había sido donde estas bandas loperreguistas y de derecha montaron su cuartel general.
Obviamente, el edificio central era el espigón que daba también a los vuelos internacionales. Detrás del edificio estábamos los de las comitivas esperando, y en un lugar reservado de ese edificio se tomó la decisión de que obviamente el avión que traía Perón iba a Morón y no podía aterrizar acá. ¿Por qué? Porque las condiciones de seguridad de Ezeiza honestamente no estaban para llevar adelante ese aterrizaje. En este momento el doctor Juan Manuel Laval Medina abandona la comitiva de recepción dirigiéndose hacia las escaleras portantes de Aerolíneas Argentinas. No sabemos cuál es su destino, pero suponemos que existe la posibilidad que la aeronave que transporta al Teniente General Perón hubiese descendido en el aeródromo de Morón. La incertidumbre en cuanto al arribo se ha confirmado. El Teniente General Juan Domingo Perón descendió en el aeropuerto de Morón. Todo esto distinto ya estaba ocupado por sectores y bandas civiles armadas, portando armas largas, portando además fusiles ametralladoras livianos. Es una historia muy conocida, que fue Leonardo Fabio el que paró a los animales que tiraban a estos muchachos por las ventanas y se reventaban en el patio interior del hotel. Mientras la multitud trataba de desconcentrarse huyendo de las balas, las primeras víctimas llegaron a los hospitales. Pero también llegaron quienes querían impedir que la información se conociera. Al acercarnos con la ambulancia, en el costado izquierdo del palco, se sentían perfectamente los balazos y gran cantidad de gente que corría para todos lados, completo, con montones de personas con crisis de ansiedad, de histeria, etc. Y heridos, doctor, y fueron lentamente apareciendo heridos y varios muertos que vimos nosotros personalmente. ¿Usted diría que también se utilizaron ametralladoras en estas circunstancias? Todo el mundo comentaba, personalmente yo no las vi, pero todo el mundo comentaba que hubo ametralladoras. ¿Qué tipo de heridos le tocó atender a usted? Bueno, heridos así de importancia, después en el Policlínico de Ezeiza, heridos fundamentalmente con balas a nivel de cráneo, o sea que la mayoría daba la impresión que fueron tirados desde la altura, muchos se hablaban de que se tiró desde el palco y desde árboles, y también algunos heridos en miembros... ¿Me cortaste un momentito? Escúcheme una cosa, hay una orden del director. Hable más, me pediste una gauchada. Se lo pido por favor. Me está filmando. Eso es mal para el país. ¿Cuál sería, en síntesis, su opinión, doctor, de lo que usted debió vivir lamentablemente esta tarde en Ezeiza? Bueno, que fue una jornada que había por lo menos 1 o 2 millones de personas que iban alegremente a disfrutar un día de alegría evidentemente popular, y que evidentemente se tronchó totalmente por una actitud que no está muy clara cómo se originó. Evidentemente nadie de los que estaba ahí vio muy claramente cómo fue el origen en la zona en que se estaba. Al margen de esta perturbación, doctor, 3 millones de personas estaban en Ezeiza. ¿Usted notó que en algún otro lugar de esa extraordinaria aglomeración nunca vista en el país hubiera algún otro tipo de desmán, algún otro tipo de disturbio? No, en la zona donde yo estuve y que estuvimos recorriendo metiendo toda la Richieri, prácticamente no se veía nada más que alegría y gritos y nada más. No había ni situaciones de tensión, prácticamente ninguna en ese momento. Muchas gracias, doctor. Bueno. ¿Hay muertos en el Policlínico de Lanús? No, señor. Gracias a Dios, no. ¿Cuántos son los heridos? Bueno, calculamos de 40 a 45 heridos. ¿Alguno de gravedad? De gravedad ninguno porque se han operado, y gracias a Dios ha sido éxito todas las operaciones que se han hecho acá. Y había estacionado a un costado del hotel un vehículo de la Policía Federal que había llevado la banda. Y entonces yo le digo al camarógrafo, espera, voy a ver si ellos se van a ir, nos vamos con ellos. Qué ingenuo. Cuando me meto en el ómnibus estaba lleno de cadáveres. Esa noche hubo un intento de ponerlo preso a López Rega. Le llevan al ministro del Interior, el doctor Righi, la propuesta de responsabilizarlo porque era el responsable político de este crimen,
y de ponerlo preso. Y entiendo que el doctor Rigui, con la responsabilidad que tenía el ministro del Interior, lo consulta con Cámpora, y Cámpora dice: esto nada se hace sin la bendición de Perón. Esa noche, en cambio, hubo un discurso en cadena de Perón. Perón dijo, un discurso destinado a arrinconar políticamente a la juventud peronista y al montonerismo. Perón dijo: somos justicialistas, somos lo que las 20 verdades peronistas dicen lo que el justicialismo es. No aceptamos nuevos rótulos ni nuevas denominaciones. Esto era por el socialismo nacional que defendíamos nosotros. Y agregó: los que crean que pueden infiltrarse en nuestro movimiento para torcer su destino, les advierto que por ese camino van mal. Y que el pueblo, cuando agota su paciencia, suele hacer tronar el escarmiento. Estas fueron palabras que me tengo grabadas desde aquellos años y no me las puedo olvidar por el dolor que me causaron en mi alma el sentirme que habíamos sido un acto, que nos agredieron, que criminales nos tiraron, y nuestro jefe nos critica y nos amenaza con el escarmiento. Fue muy doloroso. Fue un discurso duro, serio. En realidad, el que más sintió en ese momento no haberse podido provocar Ezeiza fue Perón y el pueblo, obviamente. El pueblo tiene el olfato suficiente para detectar dónde está el amigo y dónde el enemigo, aunque este se ponga la camiseta de peronista. Perón, presidente. Perón o muerte, viva la patria, Consejo Superior de la Juventud Peronista. Es el fin de una etapa histórica que está marcada por el crecimiento y avance de la organización y de la lucha popular en pos de un gobierno democrático y en pos de un gobierno popular. Ezeiza además determina que se comienza a consolidar una gran contradicción y enfrentamiento entre los grupos de la derecha y de izquierda del peronismo. Ezeiza además pone muy arriba la definición o forma de tratar estos problemas con la violencia. Perón vivo no dio las señales suficientes ni a la juventud peronista ni a la conducción de Montoneros como para certificar que ese grupo que era la base de la AAA no había sido alentado por él mismo. Jamás, jamás Perón desmintió que ese comité de recepción fue alentado por él mismo. Y hay una prueba evidente de que hubo personas arrepentidas. Leonardo Fabio había ido al acto porque era un artista popular y aceptó ser el locutor. Cuando tomó conciencia y supo de lo que había formado parte y del uso que habían dado de su figura, inmediatamente salió a pedir perdón y a tomar distancia de eso. Leonardo Fabio se retira de la Casa de Gobierno luego de una entrevista con el presidente de la República. ¿Ratifica o rectifica sus declaraciones con respecto al ministro del Interior? Yo nunca me desdigo de lo que digo, absolutamente. Ratifico lo que dice. Muy amable. Ha sido en declaraciones de Leonardo Fabio al término de una entrevista que mantuvo por el presidente de la República en la Casa de Gobierno. Digamos, si Leonardo Fabio tomó distancia, la pregunta es por qué alguien de la astucia y la inteligencia de Perón no tomó distancia. Como siempre hacemos al final de cada documental, vale la pena, por lo menos desde mi perspectiva, presentar algunas conclusiones. Y sobre este último documental que pusimos al aire, sobre el 20 de junio y la tragedia, la masacre que ocurrió en Ezeiza, creo que vale la pena presentar quizás muchísimas conclusiones. En primer lugar, una conclusión básica, por lo menos para mí, que es la siguiente. 2 puntos. El general Juan Domingo Perón sabía que López Rega y Osinde y lo que en definitiva meses más tarde se conoció como la AAA estaba preparando la masacre de Ezeiza. El general Perón desde España sabía que esto iba a suceder, que iba a ser un punto de inflexión
en la pulseada entre las organizaciones armadas de izquierda, los montoneros, y lo que venía por derecha, es decir, la jerarquía sindical, López Rega y sus buenos muchachos? ¿Sabía el general o no lo sabía? Primera conclusión. Segunda conclusión, si Cámpora se dio cuenta rápidamente que López Rega lo quería desalojar del poder y que había puesto en marcha una maquinaria asesina que no tenía ningún tipo de límite para ejecutar sus planes, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué no avanzó sobre él? ¿Por qué no forzó su renuncia como ministro de Bienestar Social? Segunda conclusión, que obviamente es como un gran interrogante. Y en tercer término, ¿cuál fue el límite psicológico que tuvieron las organizaciones de izquierda, montoneros fundamentalmente, para evitar un enfrentamiento directo con el general Perón, si en definitiva ellos sabían que López Rega era Perón? Entonces, como última conclusión, ¿pudo haberse evitado la tragedia? ¿Pudo haberse evitado la caída de Cámpora y la llegada de López Rega al poder cuando todo el mundo sabía que Perón estaba agonizando y que en definitiva a la Casa Rosada iba a llegar Isabelita con el brujo? ¿Pudo haberse frenado este capítulo tan negro y sangriento de la historia argentina? Uno, 33 años después, puede plantearse que sí. Claro que los protagonistas de esa época aseguran que no, que era absolutamente imposible. Otro capítulo entonces de una historia oscura y sinuosa de la Argentina que aún hoy no tiene final. Chao, hasta la semana que viene.